Ahora vamos a hablar ya de Allison y de cómo ha influido en la obra de Tucídides y a través de él ha llegado al actual análisis de la situación geopolítica vigente. Primero vamos a ver quién es Graham Allison. Bueno, Graham Allison, antes de entrar en su biografía, no ha sido el primer teórico que ha traído a Tucídides y a la guerra del Peloponeso a la actualidad para utilizarlo como medio de análisis. Ya lo hizo en su día Raymond Aron, cuando publicó en 1960 un formidable artículo sobre Tucídides en el que señalaba la analogía impactante entre la guerra del Peloponeso y la gran guerra ocurrida entre 1914 y 1918. Aron subrayaba que todavía hoy, más de 2000 años después, hay que recurrir a Tucídides para analizar y explicar las relaciones conflictivas entre estados, entre los estados modernos, sobre la base de lo que dijo el griego, ¿no? Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, fue Inglaterra, la potencia marítima asentada, después de derrotar a España y a Francia en los siglos XVIII y XIX, la que temió verse superada por la potencia económica y una eventual superioridad naval de la Alemania guillermina, de la Alemania del Kaiser. En aquel momento también existía una carrera de armamentos, como existe ha existido con posterioridad con la Guerra Fría o puede existir en este momento. Constantemente se votaban acorazados que representaban un poder marítimo y un símbolo, porque en realidad, como se demostró en la única batalla naval que se dio entre las potencias europeas, fue la batalla de Jutlandia, que apenas fue un encuentro que no decidió nada. Y cuidado, lo que sí verdaderamente decidió fue el empleo de recursos durante muchísimos años anteriores, el empleo de dinero, de materias primas, para generar unas flotas que realmente impactaban y generaban un miedo en el contrario, pero que luego no tuvieron un elemento decisivo en el plano estratégico militar, no fueron un factor decisivo como un elemento militar. En la actualidad, las nuevas tensiones geopolíticas, ¿no?, y el declive estadounidense y el ascenso de China lo han asociado a la idea de la escasez de recursos y a la concentración de estos cada vez en menos manos. Lo han estudiado analistas como Fred Bernstein, Fareed Zakaria, Niall Ferguson, Robert Kagan, Parag Khanna, Henry Kissinger, Gideon Rachman, Martin Wolf, Thomas Friedman, Michel Mandelbaum y Adam Segal, y el último ha sido Arvind Subramanian, que es un hindú. Yo he leído a varios de ellos y los que he leído al menos me han parecido muy interesantes, y a día de hoy sigo todavía a Zakaria y a Subramanian. Creo que no son en absoluto como para echarlos en olvido. Y ahora, ya entrando en Allison. Allison es un politólogo nacido el 23 de marzo del 40 en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que se graduó en la Universidad de Harvard en el 62 y en la de Oxford en el año 64 con una beca Marshall, y volvió a Oxford para hacer el doctorado y se inscribió en una de las clases que dirige. En concreto, el título del curso era Principios de Relaciones Internacionales, que impartía alguien que luego fue secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue Henry Kissinger. Aquí vemos a Allison junto a Kissinger en una entrega, en un acto académico. Bien, pues como dijo y luego escribió Allison, Kissinger moldeó su vida. Y ahora veremos por qué la personalidad de Allison no solamente es la personalidad de un académico, sino también la de un político, y de un político relacionado con ideas, ideologías y explicaciones de la realidad, vamos a decirlo así, controvertidas. Bien, Allison ha desarrollado toda su carrera académica en Harvard, y en la actualidad es director del Harvard Kennedy School Belfer Center of Science of International Affairs, es decir, del Centro de Estudios de Asuntos Internacionales de Harvard,
de la escuela Kennedy, ¿no? Que es más o menos la traducción. En el ámbito extraacadémico ha sido asesor de la corporación RAM. Y esto tiene mucha importancia porque la corporación RAM es donde se desarrolló la teoría de juegos, de donde nació el dilema del prisionero y donde nació la teoría de la elección racional, que fue el fundamento de la estrategia de la guerra nuclear y que fue la base de la ideología que asumieron con posterioridad en el ámbito económico, junto con la Escuela de Chicago, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Con lo cual, no es precisamente una institución en absoluto neutral, ni si perteneces a ella o al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, puedes decir que eres un antisistema precisamente. No, Allison, no nos olvidemos, no es un teórico y a lo largo de los programas que vayamos haciendo iremos tratando a distintos teóricos y a distintos escritores, ensayistas, politólogos, geopolíticos, que serán de ideas muy diversas y que cada uno tendrá que formarse su opinión respecto de ellos y su opinión respecto de las teorías que manejan. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tratar en el canal nada más que a determinado tipo de teóricos o de ensayistas. Vamos a tratarlos de todas las vertientes, para que de esa manera cada uno pueda tener lo primero formación, capacidad crítica y luego libertad para elegir. Bien, pues Allison también fue visitante sobre estudios de política exterior en la institución Brookings entre el año 72 y 77 y por último, agárrense que vienen curvas, de la Comisión Trilateral entre el año 74 y el año 84. Como académico destacó, luego pondremos ahí, comentaremos algo de él, por su obra sobre la esencia de la decisión, analizando la crisis de los misiles de Cuba, que fue publicada en el 71, y en el año 2004 publicó el libro Terrorismo Nuclear, en el que advertía a los Estados Unidos de lo que él entendía que era la mayor amenaza que en ese momento se podía vivir, que era la posibilidad de un atentado terrorista a la vista del descontrol que se había producido tras la caída de la Unión Soviética y de esa pérdida de control sobre el armamento nuclear que pudiera darse, la posibilidad de un mercado negro de armas nucleares o incluso su fabricación ex novo por parte de un grupo terrorista y que lo hiciese estallar en una ciudad norteamericana. Un escenario que Allison consideraba que podía ser conjurado y que podía ser prevenido. Pero no solo ha sido teórico, ensayista o analista o investigador. También ha tenido una actividad política porque fue asesor y consultor de la candidatura de Michael Dukakis y también ha sido consultor del Pentágono en los años 60, miembro de la Junta Política de Defensa del Secretario de Defensa de los Estados Unidos desde el 85 y también hasta el año 1987. Y también coordinó la política y estrategia de los Estados Unidos hacia la antigua Unión Soviética entre los años 93 y 94, es decir, en los primeros momentos del caos en Rusia. Bien, pues Allison ha tenido como científico político, a partir de la publicación de su libro sobre la crisis de los misiles de Cuba, es este el libro, él puso el foco en esta obra en el análisis de los sistemas burocráticos de toma de decisiones en momentos de crisis, es decir, directamente lo que estudiaban en la corporación RAM, que muchos de ustedes habrán visto una película, Aquel hombre maravilloso o algo así, que protagonizó Russell Crowe, en la que les van contando la historia de John Nash, una persona a la que un científico que se le ocurrió el tema de la teoría de juegos y del dilema del prisionero, que desde la esquizofrenia, cuidado, subrayo, desde la esquizofrenia, él estaba convencido que todos los hombres que llevaban una corbata roja formaban parte de un ejército comunista secreto que le perseguía para matarle. Aquellos, sí, es que no me acuerdo del título exactamente de la película de Russell Crowe, pero sí, y entonces este hombre que además tuvo problemas por una violación, este hombre ideó ese tipo de ideas, era muy desagradable y coincidió con Allison en la corporación RAM y estudiaron ambos, bueno, ellos dos y otros muchos más, esta cuestión. Los errores en la toma de decisiones, porque si vemos en la Primera Guerra Mundial, lo que se produjeron
fue una sucesión de decisiones que condujeron a un resultado que nadie quería. Si uno pregunta a todos los dirigentes o consulta sus memorias o las entrevistas que hicieron, si querían provocar la guerra en agosto del 1914, la respuesta es no. Ninguno de ellos la buscaba, ninguno de ellos la quería, pero sin embargo se produjo. Por lo tanto, los sistemas de toma de decisiones se convirtieron en algo determinante que luego ha sido objeto de estudio por la corporación RAM y que Allison retoma para examinar las tomas de decisiones que se llevaron durante la crisis de los misiles, analizándolo desde la teoría de la decisión racional que tenían ya en la corporación RAM, ¿no? Estos análisis teóricos forjaron un nuevo modelo de proceso organizativo y de política burocrática de toma de decisiones que hasta a día de hoy se sigue extendiendo dentro de lo que es la ciencia política, ¿no?